Muy bien. Bien, pues hoy yo quiero platicar con ustedes, porque me he propuesto cuando voy a dar una plática con ustedes que sea más una plática ya para poder hacerlo como tipo consejos para sus vidas. Y lo que yo quiero hablar hoy está basado en Salmo capítulo 138 versículo 8. Así que busca ahí en tu iPad, en tu iPhone, en tu smartphone, en tu Biblia. ¿Cuántos todavía traen Biblia así de libro o cómo se dice? Física. A ver, levanten la mano los que todavía traen Biblia física. Vamos a darles un aplauso a ellos. Pato, ¿dónde está tu Biblia física? A verla. Ah, ok. Es que estaba con su eso. Un aplauso por favor a todos los que traen su Biblia física. ¿Y cuántos de ustedes, los demás, traen su Biblia en su celular o en su iPad? A ver, levanten la mano. Son los chidos. ¿Sí? No, no es cierto. Todos. Mire, la palabra de Dios es eterna, y así de que no importa cómo sea, mientras la vivamos, mientras la leamos y la vivamos, no importa cómo la tengas. La verdad es que yo tengo ya, ¿qué será? Como 2 años, si acaso, que perdí mi Biblia física y no la puedo encontrar y no sé ni dónde está, pero desde que tengo Biblia en el celular, siempre ahí. Me es más fácil en el momento, si estoy en el baño, rápido busco ahí, si estoy corriendo, a veces que voy haciendo ejercicio, de repente busco un versículo y así, donde quiera que ando, y con la Biblia física, pues no donde quiera que ando la llevo, ¿verdad? Entonces, me ha sido un poco más de productivo, ¿no? Y Salmo 138:8, les voy a decir un versículo. Hoy quiero compartirles un versículo que a mí, en lo personal, me ha bendecido mucho, porque me agarré de él, me aferré de él. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, me tomé de él. Y ¿sabes qué? Gracias a Dios que me pude abrazar de ese versículo, porque hasta la fecha, hoy, Dios ha estado haciendo grandes cosas en mi vida. Y todo ha sido por haberme aferrado a este versículo. El versículo, Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En la traducción lenguaje actual, dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. ¿Y sabes qué? Cuando de repente se me nublaba el sol, de repente que no veía luz, de repente que empezaba a pensar en todas las promesas que Dios me había dado, pero que no veía aún hasta cuándo. ¿Cuántos de alguna manera de repente se han sentido así? Que pues Dios me profetizaron que Dios me iba a usar, que Dios me iba a enviar a la China, que Dios me iba a enviar a no sé dónde, que Dios me iba a poner de pastor, que Dios me iba a usar en esto, que Dios me iba a usar en aquello, que yo iba a viajar, ¿Cuántos de ustedes les han profetizado cosas así? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes ya lo están viviendo? Ya sucedió, ¿sí? Muy pocas veces, ¿no? Si acaso Edgar nomás, ¿no? Pero todos los demás no, ¿sí? No, qué padre, o sea, si Dios ya está cumpliendo lo que le profetizó, qué padre, ¿no? Entonces, muchas ocasiones, no te puedo decir cuántas, gente llegaba y me profetizaba y me decía: ¿sabes qué? Dios te va a poner en esto y así, así, te vas a usar así, 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 así. ¿Y sabes qué? Había momentos en los que en vez de pensar en vez de ver que iba avanzando, sentía como que iba retrocediendo. ¿Pero para cuándo, Señor? Pero ¿sabes qué? Me volví a agarrar de este versículo donde dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea,
no es al revés, el Señor cumplirá mi propósito en él. No, no es mi propósito, es el propósito de él. A él se le ocurrió. Si él me va a enviar, a él se le ocurrió, ¿sí? Y él lo va a cumplir. Si él lo dijo, él lo va a cumplir. Tienes que abrazarte de esa palabra. Si alguien te ha dado una profecía de algo que Dios quiere hacer en tu vida, tienes que abrazarte y decir, el Señor lo va a cumplir. Si él lo dijo, él lo hará. ¿Cómo me recuerda? No lo tengo en mis apuntes, pero ¿cómo me recuerda cuando estuvo el Señor Jesús y les dijo a los discípulos, súbanse a la barca, y les dijo, vamos al otro lado? Y se fueron cruzando el mar, y en ese momento el Señor Jesús se acostó y se durmió. Mi perrito ronca. Mi perrito es de los que se acuesta conmigo y empieza. Y yo me imagino a Jesús ahí roncando, ¿no? Y de repente dice la palabra que en la barca el viento empieza a azotar fuerte. Y empiezan los truenos, empiezan los rayos y todo eso. Y de repente las olas, el mar se empieza a encrespar. Muchos de nosotros pues tenemos la ventaja de que vivimos acá en la playa, y muchos de nosotros hemos visto momentos en el que el mar ha estado así bien encrespado. Hace, ¿qué será? Unos meses atrás se hizo un evento de una boda masiva, donde fuimos a casar a un chorro de parejas que no estaban casadas por la iglesia, y se rentó un barco. Y cuando íbamos saliendo, de veras, ¿alguien fue de aquí? ¿Alguien? ¿A poco no? Cuando íbamos saliendo, no hombre, todos estábamos con el Jesús en la boca, ¿no? Así, todos agarrados. Y ¿sabes qué? Eran unas solotas, y el barco subía a la ola, y luego cuando pasaba la ola, bajaba. Así. No hombre, estaba nerviosísima, ¿sí? Entonces, como ella estaba bien nerviosa, yo no me podía dar el lujo de verme nervioso, ¿verdad? Yo nomás acá por dentro, nada más, así como para que viera confianza en mí. Ven, chiquita, aquí yo te cuido, mamacita, ¿no? Pero yo por dentro así estaba, ay, Señor Jesús, por favor, no nos trajiste aquí para ahogarnos en este lugar, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Así empezó las olas en el mar, en el mar, y en la barca empezó a azotar. Y qué curioso que Jesús estaba dormido. ¿Puedes imaginarte tú dormido cuando las olas están dando contra la barca? ¿Tú te podrías dormir? Entonces tienes que entender hasta dónde es la paz que Jesús sentía en su corazón, al grado de que se puede dormir cuando todo está, ¿no? Y Jesús así dormido. Esa paz había en su corazón. Y de repente los discípulos, yo creo que cuando ya estuvieron así izando las velas y que remando para acá y para allá y luchando contra todo, cuando ya vieron que ya dijeron, ¿sabes qué? Se va a quebrar la barca, nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. Y por última instancia voltearon con Jesús y le dijeron, salud. No le dijeron eso, pero le dijeron al Señor, lo despertaron. ¿Sabes qué? Vayan y despierten al maestro. Y llegan y dicen, Jesús, le dice, sálvanos que perecemos. Y en ese momento el Señor, ¿sabes qué pasó? Se enojó y les dijo, generación de víboras, gente de poca fe. ¿Sabes por qué se enojó Jesús? ¿Por qué? Por despertarlo. Bueno, yo me hubiera enojado por eso, hijo. Pero ¿sabes por qué Jesús se enojó? Se enojó por la poca fe de ellos, porque Jesús les dijo, cuando iban a subirse a la barca, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y tú tienes que entender que cuando Jesús te da una orden, y cuando Jesús te dice pasemos al otro lado, es porque van a pasar al otro lado. No importa cómo estén las olas, no importa cómo estén los vientos. Si Jesús dijo, entonces es que vamos a pasar. Recuerdo en una ocasión un hombre
que iba en un avión y de repente empezó a salir humo de los motores. ¡Pah! Empezó a salir y toda la gente se empezó a pues poner nerviosos y todos histéricos y ¡ay, nos vamos a morir! Y que no sé qué. Y en eso iba un predicador ahí y de repente calma a todos y les dice: a ver, todos, por favor, silencio. Y les dice: estando yo en mi casa, Dios me dijo que me iba a llevar a tal ciudad, porque ahí tengo que ministrar y tengo que predicar la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, así va a ser. Entonces todos cálmense, que todos vamos a llegar a nuestro destino. Y dicho y hecho, con motores incendiados y todo, y llegaron ellos y el avión llegó, aterrizó y todos llegaron súper bien. Aterrizó bien y todo bien. ¿Por qué? Porque ahí había una persona que Dios le había dicho: ¿sabes qué? Tú vas a ir y vas a predicar en tal lugar. Él no empezó a ver los motores, él empezó a recordar la palabra de Dios, que Dios le dijo: tú vas a llegar a tal lugar. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces aquí hay un versículo que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos, Señor. Si Dios te lo dijo, te lo cumplirá. Aunque parezca que todo es adverso, aunque parezca que en vez de acercarte te estás alejando, la verdad es que Dios lo va a hacer. Muchas de las veces vemos a las personas, así como ustedes como jóvenes, a veces vemos a las personas que son usadas por Dios y vemos como que eso es para todos menos para mí, ¿no? O sea, qué tremendo. Ustedes saben que somos una iglesia bendecida por Dios de tener a personas visitantes aquí, buenos predicadores en este lugar, ¿no? Por cierto, les aviso que van a venir los de la iglesia de Betel, ¿sí? De Bill Johnson. ¿Eso qué fue? Ni pregunto. Van a estar aquí y va a ser algo gruesísimo. Lo malo que solamente es para los que sirven. Vamos a tener a Carlos Ortiz también nuevamente. Muy pronto lo vamos a tener por acá. Pero ¿sabes qué? Ustedes se acuerdan de Rob Carman, de algunos de ellos, por ejemplo, este cuate que Terry Horn, ¿verdad? Un hombre que nadie da 10 pesos por él, pero los demonios lo reconocen bien. A lo mejor él no es conocido acá en algunos lugares, pero es conocido en el infierno, ¿sí? Acá uno puede decir: ¿quién es Terry Horn? ¿Quién sabe? Pero en el infierno, cuando escuchan el nombre de Terry Horn, ¿sí? Todos los demonios: no manches, va a estar ahí. ¡Ah! Tenemos que irnos porque va a estar ese cuate y nos va a expulsar a todos. Y cuando vemos personas como esas, o por ejemplo ahora que ya está el YouTube, que tenemos la oportunidad de estar viendo a cualquier predicador, de la calaña que sea, la fama y la medida que sea. ¿Y a poco no tú cuando los estás viendo, no? Cuando tú ves a un no sé, ¿cómo se llama este argentino? Dante Gebel, ahí están unas fans de Dante Gebel. ¿Sí? Cuando tú ves a cada uno de ellos, ¿no? Predicando, ¿y a poco no de repente dices: es que esos cuates tremendos, ungidos y todo eso, y uno piensa que Dios puede usar a todos menos a mí? ¿Sí? Los vemos como grandes hombres de Dios, con una gran unción, con una gran sabiduría, pero imposible de llegar a ser como ellos. ¿Sí? Ahora, lo que tienes que entender es que ahora ellos son así, pero antes no eran así. Antes eran como tú y como yo. Antes, o más bien, ahora salen en televisión,
Pero antes predicaban en las calles. Cash Luna, ¿cómo cuenta él cuando ahora que tiene una iglesia de las más grandes de Latinoamérica? ¿Sí? Pero él cuenta que él se paraba en una esquina a predicar la palabra de Dios. Es más, su esposa, cuando no estaban casados, ella era la evangelista y él era el chofer. ¿Sabías eso? Dice que él tenía un carro tan viejito, con un motor tan acabado, que tenía que llevar a un hermano, porque había un canal de radio, una estación de radio, y tenía que llevarlo a un cerro. Normalmente las estaciones de radio siempre las tienen así como en lo alto, como que para que agarren más cobertura. Y tenía que llevarlo a un cerro y él era el chofer de este brother. Y dice que era una subida y todos los días tenía que llevarlo. ¿Y sabes lo que hacía? Dice que subía en reversa, porque así de frente no subía su carro. Y siempre subía al hermano, lo llevaba y agarraba su carro y lo llevaba en reversa, subiendo la subida. Gran revelación. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Sí? Entonces, a lo mejor tú hoy los ves en radio, en televisión. Ahora tú los ves sanando enfermos. Ahora tú los ves que filman cuando Dios los usa grandemente. Pero ellos no eran así. Ellos quizás fueron unos chamacos que en algún momento estuvieron sentados en una silla como tú aquí, y que un día recibieron el llamado de parte de Dios y le dijeron al Señor sí. Y que en algún momento quizás sí dudaron: Señor, ¿realmente me vas a usar? Pero el Señor dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Ahora, tienes que entender algo muy importante. Escucha esto: Dios no espera perfección de parte tuya para usarte. Si tú estás esperando a ser perfecto para que Dios te use, pues con razón Dios se ha tardado. Dios no espera perfección de parte tuya para usarte. Dios tiene misericordia de nosotros y sabe que estamos en el proceso. El salmista dice: Dios tiene misericordia de nosotros, se acuerda que somos polvo. O sea, Él sabe que somos imperfectos. Pero aún así, Él ha decidido usarte a ti, usarte a ti, usarte a ti, usarte a ti, a cada uno de ustedes en este lugar. Piensa, nosotros vemos a los hombres de la Biblia. ¿A poco no admiran a los hombres de la Biblia? ¿A quién admiras tú de la Biblia? A David. ¿A quién admiras? A David. ¿A quién? José. ¿A quién admiras de la Biblia? A Pablo. Moisés. ¿A quién? Salomón. Jonathan, el amigo de David. O sea, y si yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿por qué? Porque fueron hombres fregones. Pero no, iba a decir otra palabra, pero no fueron así. ¿Me explico? O sea, mira, Abraham, ¿qué podemos decir de Abraham? ¿Sabías que Abraham tuvo que mentir cuando iba viajando? Cuando iba viajando le dijo a su esposa: si preguntan por quién eres tú, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y parece que su hijo Isaac aprendió de su papá, porque también cuando él iba viajando, también con su esposa, le dijo: si preguntan qué eres de mí, dices que eres mi hermana. O sea, Dios usa un mentiroso. ¿Explico? Jacob era un cuate tranza. Se robó la primogenitura de su hermano. Tomó la primogenitura por medio de una tranza que hizo. ¿Sí? Y Dios lo usó.
Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué hizo? Se fue para otro lado. Corrió para otro lado. Desobedeció al Señor. Y aún así Dios lo usó. David cometió adulterio. Se subió a la azotea y desde ahí vio a una muchacha bañándose y la deseó en su corazón. Y no solo eso, la trajo, durmió con ella. Y no solo eso, la embarazó. No solo eso, mandó matar al esposo de ella. ¿Me explico? O sea, no eran un pan de Dios estos hombres. Los hijos de Jacob, ¿sabían que una vez hicieron una gran matanza? Porque un cuate violó a su hermana. Entonces todos los hijos de Jacob fueron y mataron a todos los hombres del pueblo. O sea, estamos hablando de las 12 tribus de Israel. ¿No se supone que es la nación santa? ¿Me explico? ¿Qué decimos de Salomón? Salomón tuvo 700 esposas. ¿Quién admiraba a Salomón de aquí? ¿Magdiel? Ahora, explícanos por qué admiras a Salomón. ¿Por las 700 esposas o por las 300 concubinas? Porque era sabio. Pues ni tan sabio, ¿no? Ya para tener 700. Fíjate, tener 700 esposas significa tener 700 suegras. Eso no es sabio. ¿Sí o no? Eso no es sabio. Solo se necesita tener una esposa porque entonces eso quiere decir que solo tendrás una suegra. Eso es ser sabio. Bueno, sí fue sabio Salomón, pero después dice la palabra que cuando empezó a tener estas esposas, ellas corrompieron su corazón, porque empezó a tener esposas que no eran del pueblo de Israel y ellas adoraban otros dioses. Por eso es que nosotros siempre, mira, no va con el tema, pero por eso es que siempre nosotros les decimos, no andes con un chavo que no es cristiano o con una chava que no es cristiana, porque tarde o temprano ellos alejarán tu corazón de Dios. Escúchame, si sucedió con el hombre más sabio de la Biblia, ¿qué te hace pensar que tú sí podrás? ¿Te crees más sabio que Salomón? Ah, ok. Entonces, bueno, sigamos en el tema. Pedro, ¿qué decimos de Pedro? Pedro negó a Jesús. Fíjate bien, Pedro negó a Jesús y a los pocos días, después de que el Señor asciende, dice la palabra que en el día del Pentecostés ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y Pedro dio una predicación donde 3,000 personas se convierten a Cristo. O sea, Dios usó al que negó a su hijo. ¿Cómo está eso? Sansón le gustaba visitar a las prostitutas y no para evangelizarlas. Ah, sí. Por eso es que con Dalila ahí cayó y perdió toda su fuerza. ¿Sí? Pero aún así Dios lo usó. ¿Explico? O sea, ¿cómo está eso? ¿Sí? Yo pensé que los hombres de Dios eran los santos de Dios. ¿Sí? Gedeón, ¿qué decimos de Gedeón? Gedeón era un hombre de una baja autoestima tan grande. Él se escondía. O sea, él era de los que, si Dios le decía, varón esforzado y valiente, y él volteaba y, ¿quién le habla a Dios? ¿No? Él pensaba de todos menos de él. Como muchos en este lugar están pensando, no, es que Cash Luna, es que
Dante Gebel, es que fulano de tal, y es que sutano, y que esto y aquello, pero yo, no, yo, Dios no me puede usar a mí. Es que tengo tantos errores. ¿Sí? Pablo era un sicario. Si Pablo hubiera estado en estos tiempos, hubiera sido de los que hicieron los narcobloqueos. Pablo hacía narcobloqueos de aquellos tiempos para los cristianos. En serio, dice la palabra que entraba y quemaba sus casas. Los sacaba de las greñas a la plaza para que todos los apedrearan. Y a ese Pablo Dios usó. ¡Qué grueso! ¿Sí? O sea, ve, estos eran los hombres de Dios. Tú los ves en la Biblia. Sí, pero es que tú ahora ya los ves transformados. Pero no te das cuenta de que antes de haber sido transformados y todo eso, Dios los usó aún con todas sus imperfecciones. Y tú estás esperando ser perfecto o perfecta para pensar que estás listo para ser usado por Dios. Algunos están pensando, hasta que domine los pensamientos de lujuria, siento que Dios me va a usar. Esto está grueso lo que te voy a decir. Hasta que deje de masturbarme, siento que Dios ya me va a usar. No es que todavía batallo con el internet, con la pornografía y con esto y aquello. Pero tienes que entender que muchos de los hombres que ahora tú ves en televisión, en YouTube y todo eso, ¿sí? Dios decidió usarlos aún con sus imperfecciones. Porque son personas que están en el proceso. Y Dios es lo que hace. Aún en sus imperfecciones, Dios comienza a usarlos. Algunos saben alguna historia que una vez comenté. Me acuerdo cuando yo era chamaquillo. Me acuerdo que yo dirigía la alabanza. Y estaba en el grupo de drama y pantomima, y luego me vestía de payaso y hacíamos un chorro de cosas. Salíamos a la calle y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que trabajaba en un centro comercial, como la comercial de aquí. Yo estaba en el área de frutas y verduras. Yo acomodaba ahí las verduras y todo ese rollo. Y teníamos un tiempo para ir a comer, otro chavo y yo. El otro chavo era el líder de dramas, yo era el líder de alabanza. Y cuando salíamos a comer, comprábamos ahí comida. En ese entonces estaba todas las comidas preparadas y tú agarrabas un vaso de unicel o de hielo seco, como algunos lo conocen, de unicel, y tú te echabas el guisado que querías. Y había una muchacha ahí con una báscula, gracias, y ya ella veía que era, y es, ok, guisado a la mexicana, carne a la mexicana, ok, la carne a la mexicana está tanto el kilo, entonces lo pesaba y pa, ¿ya? Frijoles, a tanto el kilo, ok, frijoles guisados, pa, y así, ¿no? ¿Y sabes lo que hacíamos este cuate y yo? Agarrábamos un vaso de unicel de los grandotes, así de al litro, como los de las aguas de ahí de Tacos Julio, de alguno de esos, ya casi todos usan de esos de al litro, ¿no? Así, pues de esos de unicel agarrábamos nosotros y lo llenábamos de guisado de carne. El guisado de carne, el litro te salía como en 90 pesos y los frijoles te salían como en 20 pesos el litro. Entonces le echábamos y ya en lo mero último le echábamos frijoles. Y entonces llegábamos con la muchacha
y con 1 kilo de tortillas. Y la muchacha llegaba, lo destapaba y ¿qué veía? Frijoles a 20 litros. Entonces, 20 pesos. Le pagábamos, ya nos íbamos. Y nos íbamos a un jardincito que había allá a la vuelta y echándonos nuestros tacazos así. O sea, pero yo ya era director de alabanza. Y el otro cuate era el líder de los dramas y pantomima, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo recuerdo que cuando dirigía la alabanza, había una unción tremenda de parte de Dios. Claro, llegó un momento donde Dios me confrontó en mi situación de que estaba mal lo que estaba haciendo, pero ¿sabes qué? Dios cumplirá su propósito en ti. Y Él no espera a que tú seas perfecto o perfecta. Una donde sí fue el acabose, yo creo, fue porque yo era así bien voladillo, bien volado. Por ejemplo, ya ven ahora que son las confraternidades. Yo me la pasaba así en las confraternidades, así. Cuando veía a una chica, ¿verdad?, que me cruzaba la vista, yo volteaba y chiquita, ¿verdad? Así. Y luego más, si me tocaba dirigir la alabanza, pues imagínate, ¿no? Dirigiendo la alabanza y pues siempre tienes a todos viendo hacia acá y todo eso. Yo era bien volado. Tanto fue así que yo me acuerdo que cuando le dije a Noe que me gustaba, tenía otras 2 orando. Qué gacho, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que una de las chavas, en una ocasión, no, pues oye, que fíjate que estoy sintiendo algo, que no, pues yo también, pues vamos orando, ¿no? Pues sí, oremos, a ver qué Dios dice. Y luego había otra muchacha, una gringa que iba a la iglesia donde yo iba, y salíamos y todo eso, y sabes qué, pues estoy sintiendo algo, pues yo también, pues vamos orando, ¿no? Y pues sí, ¿verdad? Y luego después de eso, desde vamos orando, me acuerdo que venimos aquí al viaje misionero, y aquí fue donde pude conocer un poquito más a Noe. Y ¿sabes qué? Y cuando nos fuimos en el camión le dije, ¿sabes qué? Me gustas. Mendigo, ¿no? Y las tenía orando. Ahí te va. Lo malo es que ilusionas a todo mundo. Yo siento lo bueno de parte de mí, que nunca las besé, ¿sí? Nunca hubo ni abrazos, ni toques, ni nada de eso. De veras, delante de Dios, yo se los prometo, que nunca, nunca, nunca yo les di un beso ni nada de eso, porque aquí la bronca es cuando ya andas con una y que se besan y que no sé cuánto, y luego al otro día andas con otra y la besas y no sé cuándo. O sea, ¿qué onda con eso, no? Yo sé, también lo mío estuvo mal, ¿sí? ¿Estuvo mal? Me van a apedrear ahorita al final, ¿no? ¿Por qué crees que mi esposa y yo siempre andamos tras de ustedes en esa área? Siempre, siempre, siempre. Porque vivimos así. Mi esposa no es una perita en dulce. Ahora sí. Pero en ese entonces, ¿sabes qué? Cojeaba de la misma pata. Ella también era de las que quería traer a todos aquí, ¿no? Chiquitito, ven para acá, papá. Ella lo cuenta. Y espero que ella en algún momento lo cuente, ¿no? Yo no la voy a balconear ni nada, pero ella lo cuenta y no hay nada que esconder acerca de eso. Pero batallábamos con esas áreas, ¿sí? Imagínate, yo y Noe también, que batallaba con eso. Diría un pastor, se juntó la hambre con la necesidad, ¿no? Así estábamos ella y yo. Pero Dios obró nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Lo más tremendo
es que Dios no me veía como era en ese momento. Dios me veía como un día seré. Dios me veía como un día yo iba a ser. ¿Y sabes qué? Tienes que entender eso, que Dios te ve no como eres ahora, con tus broncas, con tus problemas mentales. ¿Sí? Dios te ve como un día vas a ser. Él solamente dice, ponte en mis manos y ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Por eso dice la palabra, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Él va a cumplir su propósito en mí. Primera de Corintios 1:26 en adelante, se los leo. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿Sabe lo que significa noble cuna? De lana, fresones acá, con su Porsche, con su Lamborghini, con su Audi. Ahí voy manejando un Atos, ¿no? Muchos no son de noble cuna. Escucha lo que dice, me encanta lo que dice, porque dice, muchos de ustedes no son sabios. ¿Cuántos de ustedes han reprobado algún? No, ni levanten la mano, ¿no? ¿Cuántos se fueron a extras? No, ni levanten la mano, ¿no? O sea, dice, ni muchos son poderosos, ¿sí? O sea, que tengan mucha influencia, mucho poder sobre la ciudad y todo eso. Dice, ni muchos de noble cuna, así fresones y toda la onda, ¿no? ¿Sí? Pero dice lo siguiente, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo. En la otra versión dice lo necio del mundo para avergonzar ¿a quiénes? A los del Audi. Dios escogió al del Atos para avergonzar al del Audi. Dios escogió al naco para avergonzar al fresa. Y todos dicen testimonios, testimonios. Dios escogió a los que se van a extraordinarios. Vergüenza tendrían que dar. Dios escogió a los que se van a extraordinarios para avergonzar ¿a quiénes? A los ñoños, ¿no? En una ocasión, un hombre así como tipo Bill Gates, así gruesísimo el cuate, tenían una junta, varios hombres ya de edad, y había puros chavos así de Harvard y todo eso, porque los tenían a ellos, los tenían trabajando con ellos. Y de repente, uno de ellos, el mero líder, les dice en la junta, bueno, chicos, acabemos esta junta, dice, porque nosotros los que llegamos hasta tercer año de primaria, tenemos que ir a chambear, tenemos que ir a idear ideas para darles chamba a ustedes de Harvard. Así que vámonos rápido con esto. ¿Entendiste? Los poderosos hasta tercer año de primaria y los de Harvard, ¿sí? Los poderosos dándole trabajo a los de Harvard. ¿Sí? Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Escucha esto que te voy a decir. Muchos piensan, cuando tú piensas en Sansón, ¿cómo piensas en él? Un Arnold Schwarzenegger, ¿no? Así o La Roca, así de esos cuates así que están casi como yo, pero un poquito más, no sé, un poquito más. De esos así altotes y todo así, ¿no? Pero ¿sabes qué? La verdad es que Sansón, muy probablemente, la Biblia no habla de su físico, pero muy probablemente era un flacucho. ¿Por qué? Te voy a decir por qué.
Porque dice la palabra de Dios que los filisteos, cuando lo capturaron, le hicieron una pregunta. Le dijeron: dinos, revélanos cuál es el secreto de tu fuerza. Cuando tú ves a un La Roca, a un Arnold Schwarzenegger, no le preguntas eso. Pues ya, o sea, ve todo, ¿no? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Pues nada más ve, chiquito. ¿Cierto o no? Pero cuando ves a un debilucho agarrar las puertas de la ciudad, ponérselas en las espaldas y llevarlas, o sea, ¿qué onda con eso? Con una quijada de un asno, matar a 1000 hombres, ¿no? Dinos cuál es el secreto de tu fuerza. Y dice la palabra que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte del mundo. Dios lo escogió. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que para este mundo sí es, a fin de que su presencia a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Tú crees que yo me puedo jactar cuando Dios me usa? No puedo, porque entonces Dios me recuerda de dónde me ha sacado. Si tú conoces mi historia, entonces podrás saber que es solo Dios. He estado en lugares donde he estado dando conferencias a personas y de repente pienso y digo, hace un tiempecito atrás fui a dar una conferencia y me presentaron como el licenciado. Mira, yo tengo secundaria nada más. Nada más. Ahora, yo estudié mi instituto bíblico y también estudié mi parte de música. Lastimosamente esos no tienen títulos de la SEP. Pero si fueran títulos de la SEP, yo te podría decir que yo tengo también mis estudios, porque para lo que me dedico, estudié. Pero delante de la gente, o sea, no tengo un título y para ellos eso es lo que vales, lo que representa tu título. Y le digo, no soy licenciado. Entonces, ¿cómo lo presento? Nomás como conferencista, así presenten. Y pienso y tengo a personas delante de mí y digo, si supieran que están escuchando a un cuate que solamente terminó la secundaria. Pero yo me puse ahí. No, Dios me puso. ¿Por qué? Porque dice, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Ahora, ¿qué significa esto? Que vas a llegar a tu casa y vas a decir, mamá, ya no voy a estudiar, mamá, porque quiero que Dios me use. Y entonces, para que no pueda jactarme, ¿verdad? No. Yo tengo un lema. Entre mayor preparado estés, mayor herramienta eres en las manos de Dios. Piensa una cosa, no pienses en decir, pues si aquel que tiene nomás secundaria, mira cómo Dios lo usa, pues entonces yo también. No, más bien piensa, si aquel que tiene secundaria, cómo Dios lo usa, ¿cómo me usará a mí si termino mi universidad? Piensa como eso, ¿no? O sea, Dios te puede usar mucho más allá que el que tiene secundaria. ¿Me explico? Y piensa así. Dios no espera que seas de sangre azul. ¿Sí? Dice la palabra en Salmo 78:70. ¿Por qué? O sea, si a ti te presentan al hijo de Cash Luna,
Tú dices, wow, va a estar aquí con nosotros el hijo de Cash Luna. Va a estar con nosotros el hijo de Dante Gebel. Va a estar con nosotros no sé, cualquier persona. Pero tienes que pensar que ahora son algo, pero antes Cash Luna no era nadie. Antes Dante Gebel no era nadie. Antes fulano de tal no era nadie. Y sus hijos vienen de una descendencia de uno que no era nadie. ¿Me explico? ¿Sí? Y Dios no espera que tú seas de sangre azul. Ay, pues sí, es el hijo de Brian Houston. ¿Cómo no? Pues claro que sí. ¿Saben quién es Brian Houston? No, no saben quién es. Es el pastor, el senior pastor de la iglesia Hillsong de Australia. ¿Sí? Y cuando tú piensas, ay, pues es que es él. Si yo fuera también el hijo de Brian Houston, pues cómo no. Dios me usaría así tremendo. No, Dios no espera que seas de sangre azul. Dice Salmo 78:70. Eligió a David su siervo, el Señor, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Sabes qué significa majada? Yo lo busqué en el diccionario. Majada es un lugar donde pueden descansar y comer el ganado y también pueden descansar los pastores. O sea, establo. ¿De dónde sacó Dios a David? ¿De dónde? De un establo. Los que estudian ahí en la escuela de amistad en Colomos, no se menosprecien. No, pues es que aquel está en Campo Verde. No, pues es que aquel está en el San John's y que no sé qué. ¿Y yo dónde? Allá en el establo. Pues, ¿qué crees? David fue usado por Dios. ¿Y de dónde salió? Del establo. ¿Tienes más posibilidades de ser usado tú del establo que el del San John's? Del rancho. ¿Cuántos de ustedes fueron a GDL Adora? Ok, los que no fueron, platiqué un poquito acerca de David, de cómo David fue sacado de detrás de la majada, o sea, detrás del establo. Y sabes que cuando terminé mi plática, yo me fui ahí en la parte de adelante y yo ahí estuve adorando porque pues tenía la oportunidad de poder estar enfrente en el concierto de tanto de Josh del Cid, Josué del Cid, y también con espíritu y en verdad, por haber predicado. Y yo estaba adelante. Y sabes que ahí adelante Dios me trajo a la memoria una palabra. Y comencé a llorar. Porque cuando yo estaba adorando, yo cuando compartí, yo hablé acerca de que David fue sacado de detrás de la majada. O sea, fue sacado del establo. ¿Y dónde Dios lo puso? En un lugar honroso. Y cuando yo estaba adorando, el Espíritu de Dios me trajo a la mente unas palabras que me recordó. Cuando yo era chavo, antes de conocer a Noe y todo eso, yo vivía con mis papás allá en un rancho en Guadalajara, así lejos de la ciudad. Todavía sigue estando lejos a las afueras de la ciudad. Y ese lugar se llama Jauja. Sí, hasta raro está, así como que dialecto, ¿no? Así, Jauja. Y me acordé, cuando yo estaba adorando, me acordé que un día mi papá, no sé por qué, pero por alguna razón mi papá me dijo,
¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe cuándo? Me dijo, hijo, ¿sabes lo que significa jauja? Dice, en una ocasión yo hablé con unas personas de los nativos de aquí de Jauja y me dijo que jauja, ¿sabe qué dialecto significa establo? ¿Y de dónde crees que Dios sacó a Marco Lira? De Jauja, el establo. Y cuando yo estaba adorando y que me vino a la mente esas palabras, ¿sabes qué? Comencé a llorar. Comencé a llorar porque dije, no manches. El único predicador de este evento me dieron el honor de ser yo. ¿Y de dónde Dios me sacó? ¿De dónde vengo? El establo. De ahí Dios me sacó. Y venir a esta ciudad tan hermosa con gente tan maravillosa como ustedes y poder ser colocado como el pastor de esta congregación. ¿Quién? El que viene del establo. Dios no espera que seas de sangre azul. Algunos de ustedes se menosprecian porque piensan, no, es que yo, ¿cómo Dios me va a usar? Juan capítulo 1, versículo 45. Ya voy a terminar. Juan 1, 45 en adelante. Llegaron y le presentaron a Jesús, le contaron a a Natanael. Felipe le empezó a contar a Natanael acerca de Jesús. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y sabes qué fue lo que dijo Natanael? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo, pues ven y ve. O sea, le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno puede salir de ahí? O sea, ¿cómo? Porque era uno de los peores lugares. Es como decir hoy en día, ¿qué crees? Hemos encontrado a un ungido de Dios, a una ungida de Dios. ¿Quién es? Pues es una persona del barrio 5. ¿Del barrio 5 puede salir algo de bueno? Es como decir, vive en la 16. La ungida de Dios. ¿Y sabes qué van a pensar los demás? Y van a decir, de la 16 puede salir algo de bueno. Los más ungidos salen de la 16. ¿De dónde más? De las brisas, de Salagua, de Marimar. ¿De dónde? De Chandiablo, del Colomo. ¿Del Colomo puede salir algo de bueno? Claro que sí. Los mejores estudiantes, las mejores cantantes salen del Colomo, del centro. ¿Ah? De ahí por el mercado. ¿Ah? ¿De ahí puede salir algo bueno? Claro que sí. Del Tajo. Oh, sí, del Tajo. ¿Eh? Del túnel. ¿Se acuerdan cuando fue el evento de acá? ¿De dónde eran los que estaban ahí? Del túnel. Cristianos y puestos ahí en ese lugar. Pero del túnel puede salir algo bueno. Salen los mejores empresarios. ¿De dónde más? De Campos, de Jalipa, del barrio 4, del 3, del 2, del 1, ¿eh? Del Valle, de San Buena, de La Joya. ¿Puede salir algo bueno?
Claro, ahí Dios te puso. Lo mismo dijeron de Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O sea, de ahí son los cholos de Nazaret, ¿no? Los cholos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Porque entonces el poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo dice: yo tengo un aguijón en la carne que me molesta mucho. Y dice: y yo le pido al Señor que me lo quite, y el Señor me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir esto, que entre más débil seas, mayor es la gloria para Dios. ¿Por qué? Cuando Dios empezó a usar a aquel Pedro que hasta la sombra que pasaba delante de los enfermos y sanaban. ¿Y qué decían? ¿No es este aquel Pedro? Aquel que ni la primaria terminó. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a decir: es que solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer esto. Porque entonces, imagínate, no, tienes a una persona que tiene quién sabe cuántos doctorados y hace esto y hace aquello, y tú dices: no, tiene maestría en fe, doctorados en fe y en esto y en aquello, tiene un doctorado en sanidades y milagros y todo ese rollo, ¿no? Y tú dices: no, pues con razón, no, pues si puede hacer lo que puede hacer. Pero no, Dios utiliza a la hermana Pachita, a la hermana Pepa, al hermano Chon, ¿no? ¿Para qué? Para ser usados por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está en la espera de que tú creas que realmente puedes ser usado y usada por Dios. Dios te puede usar. No tienes que ser perfecto o perfecta. No tienes que ser de sangre azul. No tienes que ser egresado de Campo Verde. Y si sí, pues en su misericordia Dios te va a usar. No es cierto. No tienes que ser de lana. Yo tenía una bicicleta. Con esa bici me subía a la güera y la llevaba a su casa. ¿En serio? ¿De veras? Ahora ni en moto quiere irse, pero en aquel entonces, cuando era humilde, allí iba en bicicleta, ¿no? Tú no sabes, de veras, es que quiero que entiendas. Tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar, pero Dios ya lo vio. Dios ya estuvo ahí. Y Él ya te ve como un poderoso hombre de Dios, como una poderosa mujer de Dios. Conferencistas, bendecidos, viajando por todos lados, misioneros impactando las ciudades y todos lados. Y tú estás diciendo: Señor, ¿pero qué será de mí, Señor? ¿Qué va a pasar conmigo? Mira, el otro día escuché una plática que me trajo a la mente justo lo que me hace entender cómo es Dios. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que ves una película, pero que de repente alguien dice: quiero ir a verla, ¿me acompañas? Y aunque ya la viste, de todos modos vas y le acompañas. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Bueno, a mí me ha pasado que de repente veo una película. Por ejemplo, una vez vi una que se llama La Llamada o 911, algo así se llama, The Call. En inglés se llama The Call. Buenísima la película, de suspenso, buenísima. Y me acuerdo que la vi y yo estaba la vi solo.
Y me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vi una película buenísima, tienes que verla. ¿Y qué crees? Y me acuerdo que nos sentamos, pusimos las palomitas y todo, ahí acostados, viendo la película. Y mi esposa estaba, no, pero yo, relajado, agarrándola, abrazándola y protegiéndola. ¿Por qué? Porque yo ya la había visto. O sea, yo ya vi el desenlace. Por eso es que yo estaba se me va, tan relajado. Porque yo ya la vi. Pero ella que no la había visto, no sabe lo que va a pasar y cómo estaba. ¡Aguas! Y yo volteaba así como que nomás me reía. Chiquita, aquí estoy para protegerte, chiquita. ¿Sabes qué? Así estás tú con tu vida. No sabes lo que va a pasar. Pero Jesús ya vio el desenlace de tu película. Y Él está tranquilo. Mientras que tú estás, y Señor, ¿con quién me voy a casar? Y Señor, que no esté feo o que no esté fea. Señor, que no salga un chocante pedante y así. Señor, ¿y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo? ¿Y qué va a ser mi futuro? Y Jesús está abrazándote, diciendo, tranquis, tranquis. Porque Él ya vio la película, ¿cierto? El Señor cumplirá su propósito en ti. ¿Qué es lo único que necesitas para ser usado por Dios? ¿Quieres saber? Lo único que necesitas es un toque de Dios, un encuentro con el Señor, un toque de su presencia. Porque entonces, cuando Dios toca lo imperfecto, se convierte en perfecto. Cuando Dios toca tu vida, aun cuando tú piensas que no puedes, entonces puedes. El Señor cumplirá su propósito en ti. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que la gente diga. Y mira, incluso no importa cuántas veces caigas en pecado. Tienes que entender que el Señor cumplirá su propósito en ti. Él ya vio tu película. Cuando otras personas simplemente ven a alguien que está yéndose a extraordinarios, Dios está viendo un gran hombre ungido, una gran mujer ungida, un gran evangelista, una gran misionera. Dios está viendo eso. Me hace pensar en David. Cuando David, todos lo veían como el pastorcito de las ovejas, Dios lo veía como un rey. Y quiero terminar con algo especial. Uno por uno, los hermanos de David esperaron al profeta. Su padre ya sabía que un hijo sería un rey. Todos pasaron, menos David, nadie le llamó. De seguro no sería él un rey. Cuando otros ven
pastor, Dios puede ver un rey, aunque tu vida sea llena de cosas sin valor. En un momento Él te toca y todo te cambiará. Cuando otros ven un joven pastor, Dios puede ver un rey. Uno por uno los problemas vienen, los sueños desaparecen. Y a veces es difícil comprender. Las coincidencias y circunstancias de veras no importan. El Padre tiene el mañana en las manos. Cuando otros ven un joven pastor, Dios puede ver un rey, aunque tu vida sea llena de cosas sin valor. En un momento Él te toca y todo te cambiará. Cuando otros ven un joven pastor, Dios puede ver un rey. No era el mayor ni el más fuerte escogido en ese día. El gigante cayó y después murió cuando Dios le hizo un rey. Cuando otros ven un joven pastor, Dios puede ver un rey, aunque tu vida sea llena de cosas sin valor. En un momento Él te toca y todo te cambiará. Cuando otros ven un joven pastor, Dios puede ver un rey. Dios puede ver un rey. Yo quiero hacer un llamado. Me pongo mis lentes porque no los veo. Y este llamado es para solo aquellos que quieren ser usados por Dios. Si tú sientes, tienes un anhelo tan tremendo de querer ser usado por Dios, solamente necesitas decirle: Señor, si esto que ves aquí te sirve, usarlo. Si tú estás dispuesto a que Dios te use, yo quiero que tú pases al frente, aquí en esta parte. Yo quiero orar por ti. Gracias, Jesús. Me gustaría que cierres tus ojos.
Solo preséntate delante del Señor y dile: Señor, esto es todo lo que soy. No tengo mucho. Señor, no soy de buena cuna. Señor, a veces batallo para traer, aunque sea para el camión. Pero aquí estoy. Confieso, Señor, soy de los que repruebo. Pero si de algo te sirve mi vida, aquí estoy. No seré el más cerebrito del salón, pero si tú quieres usarme, usa mi vida. Señor, no tengo un gran talento, pero aquí estoy. Solo necesitas decirle al Señor: estoy dispuesto, úsame. Porque Dios se perfecciona en tu debilidad. Con todo y tus imperfecciones, dice el Señor, yo he decidido usarte. Con todo y tus fallas, yo he decidido usarte. Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Señor, mira cada vida, Señor, en este lugar. Cada uno de ellos dispuestos a ser usados por ti. El Señor dice: ya vi el final de tu película. Descansa en mí. Descansa en mí. Yo conozco los anhelos de tu corazón y estoy trabajando en ello. Y no te preocupes pensando que cuando fallas no se van a lograr, porque no son tus propósitos, son mis propósitos. Yo cumpliré mi propósito en ti, no tú cumplirás tu propósito en mí. Es mi propósito en ti. Te bendigo. Señor, gracias. Gracias porque tú tienes cosas grandes, Señor.